Entrevistas en sintonía con vos. En este contexto actual de aumentos, vamos a hablar de eso y de inestabilidad económica, inestabilidad en un montón de aspectos, ¿no? Y económica también. Las preocupaciones de la gente a pie, la gente común, aumentan cada vez más y generan mucha inestabilidad en todos los sentidos. La educación, por ejemplo, la salud es otro de los temas principales donde se encienden las alarmas inevitablemente para quienes tienen cada vez más dificultad de acceder a sus derechos. Por eso es que hoy vamos a conversar con la doctora Julia Canet. Ella es vicepresidenta del Instituto de Salud del Colegio de Abogados. Hola Julia, ¿cómo estás? Carito Muris te saluda. Bienvenida en Sintonía con vos. Hola, ¿qué tal, Carito? Buen día, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por atendernos y por dedicarnos este ratito para poder conversar con vos un sábado a la mañana, así que para nosotros es muy valioso que nos atiendas. Bueno, quería preguntarte cómo es el escenario, ¿no?, en este 2024 respecto a la cobertura de los servicios de salud. Recién, mencionaba esta inestabilidad, ¿no?, que estamos transitando en muchos aspectos. La salud es una de las principales, una de las primordiales, y la cobertura de los servicios de los mismos. ¿Cómo viene este 2024 respecto a esto? Sí, mira, viene como ya se anunció, digamos, se avisoraba en diciembre del año pasado cuando se sancionó el decreto famoso 70 de 2023, que entre otras cosas, y en lo que respecta a la medicina prepaga, procedió a, quitarle a la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, la atribución de velar por la razonabilidad de las cuotas, que estaba incluida en la ley, como una de las funciones que tenía la Super. Entonces, para poder aumentar las cuotas, las empresas de medicina prepaga debían pedir autorización a esa superintendencia y justificar, digamos, con cálculos de costo, con los números de la inflación y demás, por qué querían aumentar. Entonces los aumentos se autorizaban, pero en general guardaban cierta correlación o razonabilidad con la situación, digamos, económica o inflacionaria. Después, al liberarse de esa función de la superintendencia, lo que quedó fue que cada empresa podía aumentar lo que quisiera. Claro. El gobierno pensó, o dijo haber pensado, que de esa manera se iba a favorecer la competencia entre las empresas, en que entonces todas iban a querer ofrecer mejores precios para que la gente optara por afiliarse. Claro, pero bueno, claramente eso no fue así. Las empresas lo que hicieron fue ponerse todas de acuerdo, y en los primeros 2 o 3 meses del año los aumentos fueron superiores al 100%, y ahí, bueno, hubo una intervención del gobierno cuando se dio cuenta de este error. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el gobierno, cuando se da cuenta de eso, interviene a través de la propia superintendencia, a quien le había dicho: mire, usted no participa más para cuidar la razonabilidad de las cuotas. A través de la propia superintendencia va a la justicia a demandar a las empresas de medicina prepaga a través de una acción de amparo, acusándolas de haberse cartelizado, es decir, de haberse puesto de acuerdo para aumentar todas lo mismo. Sí, lo recuerdo. Bueno, eso digamos, es el antecedente. Después, en el marco de este expediente, porque a todo esto, a lo largo y a lo ancho del país, se multiplicaron las demandas de los afiliados que no podían pagar esas cuotas exorbitantes y que reclamaban a la justicia que interviniera para ponerle un coto. Entonces, fue tan escandaloso eso que el gobierno, a través de la Super, inicia esta acción de amparo, acusa a las empresas de haberse cartelizado, y en el marco de ese expediente termina celebrando un acuerdo con las empresas que en muy poco o nada favoreció a los afiliados, porque les permitió volver a aumentar como quisieran a partir de julio de este año, y con respecto a estos periodos en los cuales habían esos aumentado
de más, digamos, por encima de la inflación, con números que no podían justificar, les permite devolverlas en 12 cuotas con un interés mucho menor al de plaza. Ajá, Entonces, a las personas les empezó a llegar, al mismo tiempo que les llegaba el pequeño descuentito por esa devolución, les llegaba ya el nuevo aumento. Así que bueno, eso es... Sí, es la historia de cómo llegamos hasta hoy. Es un buen panorama, no un buen panorama, es un mal panorama, una buena explicación del mal panorama sería. Ahí está. Bueno, y hay tratamientos que son considerados básicos, ¿no? Y que deben ser cubiertos, independientemente de esto que hablábamos de la suba exorbitante, claro. Es otro tema en el cual también se ve una especie de ánimo de restringir las prestaciones. El ministro de Salud que asumió hace poquito, el ministro de Salud Nacional, estoy hablando, como uno de sus planes fundamentales mencionó terminar con las demandas por medicamentos de alto costo. Y la verdad, yo me preguntaba, hay tanto para hacer en salud, hay tanta urgencia, tanta necesidad, que agarrarse justamente con la medicación de alto costo, y nada menos que para terminar con las demandas, porque uno podría decir, bueno, es verdaderamente una medicación muy cara, voy a ver como Estado de qué manera hago para comprarla más barata y para volverla accesible para las obras sociales, para las prepagas, y de esa manera para los afiliados. Pero parece que la idea va por otro lado, evitar que la gente pueda acceder al último bastión que tiene, si se quiere, que es ir a la justicia, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, lo que genera todo esto es, para variar un poco, ¿no? Que puedan acceder al sistema de salud solo aquellos que puedan pagarlo. Exacto, y cada vez va a haber que poderlo pagar más caro. Yo creo que ese es el lineamiento, y parece que cuando hay una bajada de línea en un determinado sentido, lo hemos visto en este gobierno y lo hemos visto sí, en otros, sí, ¿no? por supuesto. Sí. Hay una bajada de línea en un sentido y todos se alinean, inclusive los que hasta ayer estaban alineados con otras políticas o con otras ideas, ahora realmente se puede decir que esa es la más allá de ese. Ahí medio que te perdimos un poco, Juli, ¿me nos escuchás? A ver, ahora sí. Porque fue como que se entrecortó y nos perdimos esa última partecita que nos comentabas. Me quedo quieta, entonces. Bueno. Te decía que, bueno, más allá de eso, y lo hablábamos con un colega hace poquitos días, nuestra posición, nuestro intento y nuestra tarea es seguir haciendo los planteos en la justicia hasta tanto sea posible, y si la justicia en un momento no nos responde, bueno, hay otros caminos, está la justicia internacional, hay otras cosas que se pueden hacer. Mientras tanto, en lo real, en lo concreto y en nuestra práctica, seguimos haciendo lo posible para que las personas puedan acceder a las prestaciones que les corresponden. Julia, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda. Te consulto acerca de si ¿Cómo te va? Te consulto a ver si esos planteos que hacen ante la justicia llegan a buen puerto, porque, a ver, y también repasando lo que decías con Carito, mira, sin ir más lejos, entro una cuestión personal, no en cuanto a números, sino en cuanto a las prestaciones médicas, por ejemplo. Yo abro el mail, continuamente tengo de la prepaga, absolutamente todos los meses un mail distinto. Por ejemplo, a ver, acerca de la devolución del expediente 9610/2024, se está descontando, por ejemplo, a mí me descuento una cuota de 1.700 mangos, más o menos. No, fíjate qué ridículo es, claro. Poco. Mirá, y a ver, tiene un incremento entre el mes pasado y que justamente ayer me llegó un mail, y entre el mes pasado y tiene un aumento de más de 10.000 pesos, por ejemplo, la obra social. Vos fijate, ahí lo tenés muy bien en tu caso personal, en números, explicitado lo que yo antes te explicaba. Cuando todo el mundo fue a la justicia a reclamar por la injusticia, estos aumentos y la cantidad de gente que se calcula en un 30% del padrón de la medicina prepaga que tuvo que irse, que fue a caer en la salud pública. Cuando el Estado interviene a través de la super, demandando a las empresas,
yo pienso, en mi opinión, no lo hizo de bueno o para beneficiar, digamos, a la población. Porque si hubiera querido, se dio cuenta que cometió un error y si hubiera querido hacer las cosas bien, lo que tendría que haber hecho es volver al sistema que antes estaba vigente y que funcionaba. Y listo. Las empresas aumentaban, las empresas facturaban, siempre se quejaban de que aumentaban menos que la inflación, pero seguían funcionando y no había mayores inconvenientes con eso. Por supuesto que cada uno tira para su lado y había siempre el reclamo de Velocopit y sus otros dirigentes de la medicina prepaga, pero la cosa iba funcionando. Cuando esto se liberó, el Estado se da cuenta que los aumentos fueron abusivos y escandalosos, lo correcto hubiese sido volver al sistema anterior. Cuando todo el mundo va a la justicia, lo que estábamos pidiendo, los abogados que llevábamos esos expedientes, era volvamos al sistema anterior que funcionaba, que era un mecanismo que ya estaba aceitado para aumentar el valor de las cuotas. Sin embargo, no fue lo que se hizo. Se hizo este acuerdo por el cual a vos te están devolviendo los miserables 1.000 y pico de pesos y después se permitió que las empresas continúen aumentando lo que quieren. Entonces ahí tenés el aumento de 10.000, de 20.000, de lo que fue. Claro, tal cual. Y a ver, yo también en estas cuestiones que venís hablando veo tres patas. La primera, obviamente, la del usuario, la que paga por el servicio, obviamente la de la empresa, que la de la empresa siempre va a salir ganando, y la otra pata que yo veo también es la de los propios médicos, que también le cuesta que las empresas prepagas le paguen en tiempo y forma, que habitualmente no se le paga en tiempo y forma, y eso quizás una prestación se cobra recién al año, muchas veces se han cobrado hasta el año después de haberla dado por intermedio de la obra social, y digo, y esto también lleva a que los médicos terminen cobrando un pequeño plus cuando te vas a atender, 5.000, 10.000 pesos, que el que está pagando, no sé, 60, 70, 100, 120.000 pesos por mes de una prepaga, que me parece una locura, pero se paga hoy hasta 160.000 pesos por mes, se paga una prestación y un poquito más. Más, y más si tenés un grupo familiar. Claro, bueno, pero estoy hablando individual, hablando de manera individual, se está pagando una moneda importante. Digo, si vos estás pagando esa plata, encima vas al médico y quiero hacer para todo tenés seguro. Claro, y quiero hacer una obviedad de esto, que el médico en esto no tiene la culpa. El médico también quiere decir, bueno, ya que lo voy a cobrar de acá a un año y no sé si lo cobro, por lo menos quiero asegurarme algo. Pero digo, en general es también un perjudicado del sistema, porque lo que ocurre cada vez más, que los médicos que pueden, entre comillas, darse ese lujo, eligen no trabajar por obra social. Claro, y vas sumado, yo lo veo. Que vas perdiendo prestaciones, o sea, de repente te enterás, no sé, nosotros por ejemplo también vamos a un ámbito personal, tenemos a nuestra niña la nena tiene 2 años casi, 1 año y 9 meses, y de repente nos enteramos, por ejemplo, que la prestación que nosotros tenemos, en este caso una obra social, dejó de atender el sanatorio de niños. Exacto, y ya ahí te cambió todo. ¿Viste? El sanatorio de niños, eso yo lo he visto muchas veces a lo largo de los años que llevo haciendo esto. Para atender niños hoy en Rosario, digamos con especialistas en niños, en las distintas patologías, vos tenés el sanatorio de niños y bueno, en lo público por supuesto el excelente Hospital Vilela. Sí. Pero siendo que tenés obra social, si no tenés el sanatorio de niños, no tenés especialistas. Si tu niña es sana y no tiene problemas, bueno, uno la lleva al pediatra y poco más. Tal cual, totalmente. Pero cuando vos tenés un chico con problemas que necesita, por ejemplo, un neurólogo pediátrico, andá a encontrar uno que te atienda por obra social. No atienden porque no les rinde, no pueden vivir de eso si atienden por obra social o si no cobran un plus por arriba de lo que algún día les paga la obra social. Sí, y bueno, y justamente acerca de lo que vos decís, a ver, estamos hablando de que pequeñas cuestiones, ni hablar si uno tiene que someterse a una cirugía, estamos hablando de niños, adultos, en general, si uno tiene que realizarse una cirugía, un tratamiento, sumado a todos estos problemas desde lo económico, desde lo que es transitar una enfermedad o algún tipo de problema, se le suma también a que quizás los insumos médicos que te dicen, están en falta, tenés que estar esperando quizás una prótesis durante tanta cantidad de tiempo y esa prótesis no llega por el tema de las importaciones, que esto, que el otro, que no llega, dejan de incluir los medicamentos, digo, es una bomba de tiempo. El panorama es muy complejo. Hay una cuestión también que tiene que ver con el costo de los medicamentos, que yo entiendo, porque
yo siempre representé pacientes, pero también en mi actividad académica, en la facultad, en distintos lugares, uno trata de profundizar las cuestiones más generales, más macro del sistema de salud y demás. Y la verdad que es escandaloso lo que cuestan los medicamentos. Lo que pasa que esa no es una cuestión que dependa del paciente. Ni siquiera es una cuestión que dependa de la prepago de la obra social, porque acá los verdaderos dueños del dinero y de escandalosas sumas de dinero son las farmacéuticas, que son las que fijan el precio de los medicamentos. Entonces ahí en ese punto se me ocurre que solo como Estado, e inclusive por el poderío que tienen, varios estados juntos podrían plantear a la industria farmacéutica, lo que se llama la Big Pharma, un acuerdo para comprarle medicamentos en otras condiciones. Pero hoy en día hay medicamentos que cuestan, por ejemplo, para niños, nosotros hemos intervenido en expedientes donde lo que se reclamaba era un medicamento con un costo de $2 millones. Entonces, también, si es tu niño que lo necesita, si sabes que en eso se le juega al niño la posibilidad de tener una calidad de vida mejor o un deterioro, condenado a un deterioro que en pocos años acaba con su vida, vos vas a querer medicamento para tu hijo. Y la prepaga no te lo va a querer pagar porque es una suma terrible de dinero. Entonces creo que ahí tiene también que estar el Estado, por lo menos para agarrar la manija de la negociación con la industria y buscar una manera de que eso sea más accesible. Julia, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los reclamos más importantes que ustedes están atendiendo? Recién dabas cuenta de los medicamentos. ¿Qué otras cosas? Medicación, bueno, ese que te conté es un caso extraordinario, pero en general la medicación oncológica tiene costos bastante elevados y los medicamentos más nuevos en oncología generalmente no los quieren cubrir las empresas ni las obras sociales. Pero después hay cuestiones que son cotidianas, digamos, que es la situación de las personas con discapacidad, que requieren una cantidad de prestaciones de orden educativo, de orden asistencial, de rehabilitación, es decir, sostener el tratamiento de una persona con discapacidad tiene un costo mensual que a veces es muy importante y que se repite cada mes. Y esas personas la están pasando mal porque, al problema, como ya decíamos, relacionado con su discapacidad se agrega que no le cubren esto, que no le cubren los traslados, que no puede ir a hacer la rehabilitación, que los prestadores se le van porque no están cobrando de la obra social y pasan 2 o 3 meses y le dicen, yo lo veo a los papás de los niños, no podemos seguir porque no estamos cobrando y de algo tenemos que vivir. Entonces, esa es otra problemática bastante frecuente, te diría. ¿Y esto puede pasar también en las prestaciones básicas, en la del programa médico obligatorio, por ejemplo, la del tema de embarazo y parto? Sí, en general, yo te digo, esto también es un mito que a veces se piensa, y la gente va a la justicia a pedir prestaciones extraordinarias o muy caras o tratamientos en el exterior. Yo creo que la enorme mayoría, te diría más del 90%, por lo menos en mi estudio de los casos que nosotros manejamos, son prestaciones que están en el PMO, que como vos bien señalás es un piso mínimo prestacional, que todas las prepagas y obras sociales deben cumplir, y prestaciones de la ley de discapacidad, que también es obligatoria para las prepagas y obras sociales. No vamos a reclamar cosas extraordinarias, vamos a reclamar cosas que ni siquiera deberíamos ir a reclamar, tendrían que estar garantizadas, yo creo. La problemática incluye tanto a las obras sociales, a las prepagas como a las obras sociales en la misma manera. ¿Las obras sociales están actuando de la misma manera? Sí. Porque digamos ahí, digamos incluso hasta podría pensar uno en un concepto más solidario en el caso de las obras sociales. Es que se supone que el sistema de las obras sociales es un sistema solidario y de hecho las obras sociales nacionales tienen posibilidad de acceder a un fondo solidario que se integra con un pequeño aporte por cada afiliado de toda obra social y que con eso se reintegra las prestaciones de alto costo.
Es decir, para que vos como obra social no te desfinancies, vos podés presentar lo que gastás en discapacidad, lo que gastás en medicamentos oncológicos, lo que gastás en fertilización asistida, por ejemplo, lo podés presentar para su reintegro por parte de este fondo. Ellas tienen esa posibilidad y de hecho lo hacen, pero bueno, todo lo que pueden evitar cubrir también lo evitan. Yo no sé los números, digamos, finos sí. de cada obra social, porque hay allí de todo. Y también dentro de las empresas hay de todo, porque no es lo mismo una prepaga que tiene 6.000 afiliados a una prepaga que tiene 100.000. Es muy diferente el manejo económico. Exacto. Pero sí lo que sé es que dificultades en la cobertura hay en todos los órdenes. Y ustedes, digamos, trabajan con otros organismos también. La Defensoría del Pueblo ha realizado también algunas advertencias en este sentido. ¿Ustedes ahí tienen algún trabajo mancomunado con ellos? Nosotros hemos tenido contacto con distintos organismos, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Tribunal Federal, que es donde tramitan la mayoría de las causas por salud y trabajan. La verdad, muy bien. Más que participar en encuentros o reuniones, no tenemos otro contacto con la propia superintendencia, hemos tenido siempre buen diálogo, pero son cosas diferentes porque, por ejemplo, la superintendencia, que cada vez tiene menos funciones a partir del decreto que les comentaba, su tarea es de fiscalizar. Entonces, a lo sumo, ante el incumplimiento de una prepaga, de una obra social, le puede aplicar una multa. Pero al paciente claro, que necesita la medicación o el tratamiento o la prótesis o lo que fuera, no le soluciona que le cobren una multa. No, a veces incluso la prepaga... Además va al Estado, no va al paciente. Y a veces la prepaga le puede salir más barato pagar una multa que determinados tratamientos. Exacto. Entonces el camino para el paciente, el único camino en esa situación es ir a la justicia y que haya un juez que obligue a la empresa a brindar la cobertura. Y eso es, lamentablemente, una tarea individual. Claro. Que ya lo represente un abogado particular, como es nuestro caso, o que lo represente una defensoría pública, como también hay, y como te digo, trabajan bien. Eso es para ese paciente en esa situación. Y cada paciente tiene que hacer lo mismo. Y no todos pueden, no todos tienen tiempo, no todos tienen disponibilidad material para cubrir gastos de un expediente, no todos tienen recursos simbólicos para saber que pueden también, por ir a la supuesto. justicia. Exacto. Entonces uno es consciente de que la pequeña tarea que nosotros hacemos favorece al que puede o al que llega a la instancia de poder reclamar y no a todo el conjunto de los afiliados. ¿El colegio suele tener estas actitudes así, digamos, más masivas? Está bien que estamos hablando de un área que en este caso tiene que ver con el derecho a la salud, ¿no? Pero ¿suele actuar en estas causas, digamos, que incluye a mucha gente? ¿El colegio de abogados? Sí, el colegio. No, el colegio de abogados, digamos, una agrupación gremial de abogados que además brinda dentro de su tarea, digamos, una oferta, por decirlo de algún modo, académica. Sí. Como nosotros que hace muchos años estamos en el Instituto de Derecho de la Salud, pero lo que hacemos, allí vamos tanto abogados que representamos a pacientes como hay muchos que son abogados de obras sociales o de empresas de medicina prepaga, y se trabajan cuestiones teóricas, digamos. Aprendemos entre todos, tenemos un buen trato, tenemos, la verdad, un lindo grupo, pero el colegio no representa pacientes. ¿Sí? Eso, sí, en realidad tenía que ver con eso, sí. Bueno, ¿y cómo tiene que hacer una persona que quiere llevar adelante, digamos, una demanda? ¿Cuál es el primer lugar de contacto? ¿Cómo debe hacerlo? Sí, o puede recurrir a un abogado particular. No somos tantos, pero tampoco somos tan pocos los que nos hemos a lo largo del tiempo ido especializando en esta área. Es importante, no es que sea un misterio, pero como todas las cosas tiene sus particularidades, entonces uno tiene que conocer
porque se está jugando la salud de las personas y generalmente no hay mucho tiempo. Entonces, una macana, un error en un expediente o una falta de conocimiento de cuestiones procesales a veces puede costar caro al paciente. Entonces, buscar asesoramiento especializado, ya sea, como te digo, de un abogado particular, ya sea recurriendo a la Defensoría del Pueblo, que trabaja bien, o la Defensoría del Tribunal Federal, que representa a los pacientes que no tienen medios económicos para poder costear un abogado particular, que queda en la calle Rioja, entre Moreno y Dorrego. También allí trabajan muy bien, y es un lugar donde se puede recurrir. Buenísimo, Julia, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que es muy esclarecedor haber conversado con vos y espero que a la gente también le haya servido, y también estos datos también que son muy útiles, ¿no? Los que recién mencionabas, de cómo te preguntaba Fabio cómo tienen que hacer en el caso de querer accionar. Te agradecemos mucho este contacto, muy amable. No, por favor, quedo a disposición para lo que haga falta. Lo mismo. Hasta luego. Gracias. Chau. Hablamos con Julia Canet, ella es vicepresidenta del Instituto del Derecho de la Salud del Colegio de Abogados.